Saludos cordiales, queridos hermanos, oyentes de este espacio Dosis de Fe. Una bendición muy grande poder compartir con ustedes este espacio que el Señor nos ha regalado para evangelizar, para orar, para encontrarnos con el Señor, porque en cada una de estas posibilidades que Dios da son oportunidades también para crecer en una amistad sincera con Dios. Sobre todo en este tiempo de Cuaresma, cuando debemos intensificar ese esfuerzo por agradar a Dios, pues esta oportunidad que el Señor nos da sirve para eso, para encontrarnos con el Señor. El Señor que nos habla, que nos invita a la conversión, nos invita a experimentar su amor y su misericordia. Por eso vamos a encomendarnos al Señor y vamos a decirle al Señor: Señor, confío en ti, confío en tu presencia, creo que estás con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando más lo necesitamos. Creemos, Señor, que tú eres un Dios bueno, un Dios que estás pendiente de todos, que no olvidas a nadie. Por eso te doy gracias, Señor, a esta hora de la tarde, porque estás allí en nuestras realidades, mostrándonos tu amor, tu misericordia, tu compañía y tu gracia. No te olvidas de ninguno de tus hijos. Dirá el profeta Isaías que aunque la madre se olvide de sus hijos, tú nunca te olvidas de ellos. Tú estás siempre con nosotros. Escucha, Señor, el clamor de estos hijos que a esta hora están invocando tu nombre, tu presencia, tu compañía, tu ternura. Pasa tu mano sanadora, Señor, sobre todos aquellos hermanos que padecen enfermedad. Cura, Señor, los dolores que hay en el corazón y el alma de tantos hermanos causados por el sufrimiento, por la soledad, por la tristeza, la amargura, la depresión, el estrés. Dale, Señor, corazón generoso a todos los hermanos para compartir con los demás, sobre todo con aquellos que más necesitan. Te alabamos, Señor Jesús, y te bendecimos. Te damos gracias, te glorificamos porque estás con nosotros. Queridos hermanos, resaltemos un poco este tiempo que estamos viviendo. No ha sido fácil, ha sido un tiempo difícil, tiempo de pandemia, mucha enfermedad, de dolor, de tristeza, de luto. Algunas personas han perdido seres queridos a causa de esta enfermedad. Otros han perdido su trabajo y el sustento para sus casas. Pero quisiera llamarlos a todos a vivir este tiempo como una oportunidad para confiar, para creer, para poner nuestras esperanzas en el que todo lo puede. No hay dificultad que el Señor no pueda vencer, no hay obstáculos que el Señor pueda derribar. Para Él nada es imposible, Él todo lo hace posible. Y nosotros, confiando en esa palabra, debemos acercarnos al Señor con la certeza que vamos a salir adelante. Un día, cuando miremos la pandemia, recordemos las situaciones que vivimos, vamos también a hablar del poder, de la gloria de Dios que se manifiesta en favor de cada uno de nosotros. Por eso no tengamos miedo. Tenemos que cuidarnos, sí, porque es nuestro deber, pero también debemos creer y confiar en el Señor, en aquel que todo lo puede. No estamos solos. Hay personas que preguntarán, ¿dónde está Dios? Pues Dios está con nosotros. Está allí en el lugar donde tú estés. El amor y la misericordia lo pueden todo. Y allí en el lugar donde estemos está también la presencia de Dios cuidándonos, amándonos siempre, velando por nosotros, custodiando para que nada malo nos pase. Recordemos el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Muy bien, continuamos con este segmento de la voz del Papa y seguimos meditando la visita que hizo el Papa a Irak. El Papa estuvo por allá, terminó su gira el domingo 7 de marzo de 2021
Y hay un momento hermoso donde el Papa visita el lugar donde se dio la guerra y hay muchas víctimas de la guerra en Irak. Y el Papa en ese lugar fue para orar. Qué hermoso. El Papa en ese lugar donde incluso fue amenazado, dijeron que le iban a cortar la cabeza, pero allí fue el Papa valientemente, como el vicario de Cristo, a dar la cara por los cristianos, muchos de ellos perseguidos. Y allí el Papa nos dejó unas palabras introductorias antes de esa oración hermosa que realizó, y yo quisiera compartir algunas frases con ustedes. El Papa, antes de rezar por todas las víctimas de la guerra en Mosul, en Irak, en todo el Oriente Medio, quiso compartir unos pensamientos que yo quiero compartirlos con ustedes en el día de hoy. Dice el Papa, si Dios es el Dios de la vida y lo es, a nosotros no nos es lícito matar a los hermanos en su nombre. Miren, ante la persecución religiosa que se da en estos países, el Papa invita a mirarnos como hermanos. Todos somos hermanos, hijos de un mismo Dios. Por lo tanto, dice el Papa, no es lícito matar a los hermanos en el nombre de Dios. Tenemos que hacer que la revolución del amor llegue a todos. Tenemos que aprender a amarnos, a querernos, a valorarnos, tal cual Dios nos mira a nosotros. Porque, dice el Papa, Dios es el Dios de la vida. Sigue diciendo el Papa, si Dios es el Dios de la paz, y lo es, a nosotros no nos es lícito hacer la guerra en su nombre. En la historia de la Iglesia, en algunos momentos de esa noche oscura que llamamos, se dieron guerras. Ahí está la cruzada, pero en medio de tantas realidades dolorosas y traumáticas, porque en estos países de Medio Oriente se persiguen a los cristianos, son martirizados, pero el Papa hace una hermosa invitación a no hacer guerra en nombre de Dios, porque Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios bueno, justo, misericordioso con todos. Y tenemos nosotros que construir la paz, no solo porque allá se persiguen a los cristianos, sino entre nosotros también, construir la paz en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestras comunidades. Hay mucha violencia en el hogar, violencia en las calles, en todas partes, en todo el orbe hay guerras que nosotros los cristianos construimos. A veces presumimos de decir que creemos en Dios, pero vivimos la vida distanciados de Él, como paganos, promoviendo violencia, guerra, odio, y hay que construir la paz. Dice el Papa, si Dios es el Dios del amor y lo es, a nosotros no nos es lícito odiar a los hermanos. Importante, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, el llamado que nos hace el Papa Francisco. No es lícito entre nosotros odiar a los hermanos. Este tiempo es para limpiar, para purificar el corazón de toda obra mala. El odio, el resentimiento, la ira, los celos, esas cosas que no permiten que nosotros demos paso al amor. Por eso dirá el Papa, si Dios es el amor y lo es, nos invita a todos nosotros entonces a dejar de odiarnos. Tantos hermanos de la misma sangre peleándose por cosas mundanas que al final no nos ayudan en nada, porque no nos vamos a llevar lo que peleamos. Solo el amor quedará, solo el amor persevera hasta el final. Incluso San Pablo en su carta a los Corintios dice que la fe, la esperanza van a pasar y el amor queda. Solo el amor basta. Teniendo a Dios, teniendo su amor en el corazón, vamos a vivir como verdaderos hermanos. Pongamos en práctica estas tres ideas que el Papa Francisco pronunció en Irak, pero que nos sirven a nosotros también para construir
una verdadera comunidad de creyentes. Continuamos, vamos ahora a ver el modelo de fe. Recuerden que este segmento es para ver la historia de algunos santos que son para nosotros verdaderos modelos de fe, de amor a Dios y de amor a los hermanos. Hay un santo que celebramos el 31 de enero, muy popular, San Juan Bosco, el santo de la juventud, el padre, maestro de los jóvenes. Y para nosotros es importante meditar en la obra de este gran hombre que sin duda amó a Dios con todas sus fuerzas, lo amó con todo su corazón y amó a los hermanos, tanto así que desgastó su vida totalmente entregándose al servicio de los más necesitados, sobre todo los niños y los jóvenes que vivían en riesgo social. Y es una invitación que Dios nos hace a través de la vida de este gran hombre a preocuparnos también por nuestra niñez, por nuestra juventud, sobre todo con los escándalos que hemos vivido últimamente. Tenemos que aprender a valorar el futuro que está en los niños, en los jóvenes. Y debemos acostumbrarnos a vivir siempre en la presencia de Dios, decía San Juan Bosco. Miren, debemos acostumbrarnos a vivir siempre en la presencia de Dios. Eso se lo decía a los jóvenes y lo dice también para nosotros hoy. Tenemos que vivir una vida en presencia de Dios, porque viviendo una vida en presencia de Dios, nos aseguramos a vivir una vida fiel, una vida llena de esperanza, de confianza, de fe, de amor. Y eso hace que nosotros crezcamos como cristianos y llevemos también una vida santa como la llevó San Juan Bosco. La única manera de llegar a alcanzar la santidad de vida es estando siempre en la presencia de Dios. Procurar estar en la presencia de Dios nos garantiza también a todos la oportunidad de hacer las cosas para el agrado de Dios. Y nos duele cuando nos separamos del amor de Dios, nos va a doler cuando pequemos, cuando distanciemos entre Dios y los hombres. Dice dice San Juan Bosco, estoy con el Papa Francisco, puesto que Dios está presente en todo, Dios está presente en todo. A veces pensamos o tenemos la idea que Dios solo está en el templo y nos olvidamos que Dios está a nuestro lado. Un pensador, un filósofo decía que Dios está en todas partes y en ninguna parte. O sea, está tanto en el templo como en todas las partes. Donde estemos está Dios. San Juan Pablo II tiene una frase hermosa que decía: Dios ha puesto la semilla del verbo en el corazón de todos los hombres. Dios está con nosotros, Dios está en todas partes y está presente en todo. San Juan Bosco es un santo tan popular, tan universalmente venerado, tan querido de todos. Un hombre grande, con una idea fija. Señor, dame almas. Esto es importante y podemos también citar a Laura Montoya, cuando decía: 2 sedientos, Jesús mío, tú de almas y yo de saciar tu sed. La sed de San Juan Bosco era sed de almas, y no almas para él, porque para él no había ningún tipo de gloria, no la buscaba, sino para glorificar a Dios y salvación de las almas. Por eso esa insistencia de decir almas, almas, y de manera especial, decía San Juan Bosco, la de los niños y los jóvenes, para llevarlas a ti. Para eso pedía las almas, para llevarlas a Dios. Hoy nosotros en la familia debemos procurar tener este pensamiento de San Juan Bosco. Los padres y las madres de familia deben procurar en todo momento que las almas de sus hijos tiendan a Dios, llevarlos al Señor, llevarlos a aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel que es la realización de todos los hombres.
Y algunos se preguntan, ¿dónde está el secreto de Don Bosco? Y él decía, está en ese sistema preventivo que se ha hecho famoso. Y decía, al niño, al joven, hay que darle religión, temor santo de Dios, sacramentos, oración, para cuando el demonio venga, llegue tarde. Importante, cuando usted le da a sus hijos temor de Dios, le da amor a Dios y le da ese deseo permanente de querer estar en la presencia de Dios, no hay mal que ataque y haga daño, porque siempre llegará tarde, dice el santo. Ojalá que nosotros, como San Juan Bosco, nos preocupemos por darle a nuestros niños y a nuestros jóvenes amor de Dios, para que cuando el mal venga no les ocasione ningún daño. Iglesia Madre y Maestra, la catequesis, el magisterio de la Iglesia. En el primer segmento o el primer programa que vimos el tema de la soberbia. Después hicimos una pausa para hablar sobre la Cuaresma. Hoy quisiera hablarles de la humildad, que es la virtud que quiere quitar de nosotros la soberbia, la que se opone a la soberbia. Y la humildad es la clave que nos permite entrar en el corazón de Jesucristo. La humildad es la clave que nos permite entrar en el corazón de Jesucristo. Un primer elemento que nos enseña la humildad es dejar a Dios ser Dios, Dios en nuestras vidas, Dios el primero, Dios el Rey, Dios lo más importante. Por eso dirá el Señor Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Y esto es importante, tenerlo muy claro, porque a veces confundimos la humildad con la pobreza. No, la pobreza es una cosa distante de la humildad, porque la humildad es tener un corazón sencillo. Pueda que haya una persona que tenga mucho dinero y sea una persona humilde, sencilla de corazón, y pueda que haya una persona pobre, pero con una soberbia, una dureza en el corazón, o viceversa. Entonces, lo que nos invita el Señor a vivir es en la humildad, o sea, dejar que Dios reine en nuestros corazones. Jesús, el Maestro por excelencia, nos ordena practicar la humildad de muchas maneras. Y una de las frases que el Señor nos da en los evangelios es esta: el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el servidor de todos. Miren qué importante, para ser grande a los ojos de Dios, uno tiene que aprender a ser el servidor. Hay una experiencia que a mí me impactó mucho cuando fui a predicar a un retiro hace un tiempo atrás. Una señora estaba limpiando los baños y apenada se acercó y me dijo: padre, no he escuchado ninguna prédica, no fui a su hora santa porque me ha tocado fregar, limpiar los baños, los platos, hacer toda la limpieza, porque dicen unas señoras que yo no tengo ningún don. Y como no tengo ningún don, entonces tengo que quedarme limpiando. Y ellas que tienen don están allá alabando, proclamando y alabando al Señor. Yo le decía, el mejor don es el que usted tiene, el servicio. Allá de repente estamos aparentando, estamos haciendo cosas para buscar la gloria de los hombres, pero usted con su servicio generoso está dando gloria a Dios. Y eso es lo que debemos nosotros procurar en todos los días, hacer las cosas para agradar a Dios, desde la sencillez de todo lo que realizamos, haciéndolo como un servicio desinteresado. Entonces, a veces la humildad, repito, es mal interpretada, la confundimos con la pobreza. Y la humildad tampoco significa que ahora tenemos que degradarnos o reprocharnos a nosotros mismos por nuestros fracasos, por nuestras debilidades. Es que yo no puedo, yo no sé, es que no sé cómo se hace. No, nada de eso. Uno tiene su valor. Isaías 43 dice que nosotros somos importantes para Dios. Nosotros somos valiosos. Todos nosotros tenemos un valor dado por Dios. Pero tenemos que reconocer también que tenemos esas virtudes que todos llevamos
Y llevamos también defectos, y los defectos son los que nos hacen a veces sentirnos muy pocos. Y de alguna manera tenemos que reconocer que esos defectos los colocamos en las manos de Dios con mucha humildad para que Él nos corrija y nos ayude. No se trata de sentirnos inferiores o como si no valiéramos nada. Esto no es humildad. Para crecer en humildad tenemos que empezar por recordar que todo lo que tenemos proviene de las manos amorosas de Dios. Importante, todo lo que somos, lo que tenemos, viene de las manos de Dios. Y hay algo importante que nosotros debemos recordar siempre. Nosotros somos la imagen y la semejanza de Dios. Lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, es porque Dios en su amor lo ha querido regalar a cada uno de nosotros. Y debemos ponerlo con mucha humildad al servicio de los hermanos. Muy bien, vamos ahora a meditar el alimento para el alma, la palabra de Dios. Recuerden que la palabra, dice el apóstol San Pablo, es viva y eficaz como espada de doble filo, capaz de atravesar hasta la médula de los huesos. Y hoy en el Evangelio de San Juan encontramos a Jesús que sale de Samaria y que va a Galilea y se encuentra con un centurión romano que pide que su hijo sea curado, sea sanado, un hombre pagano. Hay un primer elemento que nos enseña el Evangelio de hoy. La salvación es dada para todos los hombres. La salvación no es para un grupo selecto, reducido. No son los 144,000 que a veces escuchamos por allí cuando se nos predica, sino que la salvación se abre para alcanzar a todos, para llegar a todos. Había ciertamente en tiempo de Jesús esa discusión si la salvación era abierta para los paganos. Por eso San Pablo va a decir que hay que predicar el evangelio a tiempo y a destiempo, a todos los hombres, porque todos están llamados por el Señor a la salvación. Y este funcionario del rey insiste en que el Señor vaya a ver a su hijo. En nuestras oraciones debemos insistirle al Señor con mucha fe, con mucha confianza. Si el Señor no nos da hoy, mañana volvemos a la oración y le pedimos nuevamente al Señor para que escuche nuestra oración. Y el Señor, quizás sorprendido por la fe de este funcionario, le dice: vete a tu casa, que tu hijo está sano. Esto hace la fe. La fe es la certeza de pedirle a Dios sabiendo que pidiendo Él nos da. Y Él lo ha dicho en su evangelio, que todo lo que pidamos al Padre, el Padre del cielo nos lo dará, si lo pedimos con fe. Es admirable la fe de este hombre, porque insiste en que Jesús vaya a su casa antes de que el muchacho muera. Y es también admirable la respuesta de Jesús, porque le dice: vete. Y el evangelio nos narra que cuando el funcionario llega a su casa, pregunta a los criados que le han dicho que el muchacho está sano, ¿a qué hora fue? Y él cae en la cuenta a la hora que habló con Jesús. Esto es importante, a la hora que habló con Jesús. Entonces, cuando nosotros oramos, cuando nosotros les pedimos a Dios con fe, el Señor está escuchando nuestras oraciones y el Señor en ese momento, si nosotros le pedimos con fe, nos está dando también. Dice que le respondieron los criados: a la 1 p.m. se le quitó la fiebre, y él reconoció que a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Hoy debemos encomendar en nuestras oraciones la vida de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro hogar, en las manos de Dios, para que las cosas ocurran siempre contando con el favor de Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por el milagro de la vida. Nosotros no somos obra de la suerte, de la magia, somos obra de Dios. Somos obra de un amor que nos trasciende, nos sobrepasa.
Somos obra de la misericordia de un Padre que nos ama sin medida. Por eso dale gracias al Señor, dile gracias, Señor, por la vida, gracias, Señor, por lo que tengo, por lo que soy, gracias por la familia, gracias por todas las cosas maravillosas que nos has regalado. Sigue bendiciendo mi vida, Señor, con tu amor y tu misericordia. Mira, Señor, los deseos que tenemos guardados en el corazón. Hoy nos acercamos como este funcionario, pidiéndote a ti, Señor, por el fin de la pandemia, la salud de los enfermos. Te pedimos, Señor, por las personas que están sufriendo, víctimas de la violencia, del hambre, de la pobreza, de la marginación. Te pedimos por aquellos que están encarcelados, Señor, para que tú les asistas en todo momento con tu presencia. Te alabo, Señor, te bendigo y te doy gracias porque eres bueno, porque estás con nosotros en el camino de la vida. No nos olvides, no nos desampares. Quédate con nosotros en todo momento, Señor. Bendito seas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por la sintonía y nos encontramos pronto. Dios primero.